me interesa escucharte de todo lo que se vivió esta semana, cómo lo ves, qué viviste, qué sentís, qué pensás. No, lo viví con tranquilidad, porque uno tiene que estar tranquilo con su conciencia, y la realidad que no, desde ahí no siento intranquilidad, al contrario, muy seguro, obviamente, de todo lo que se fue dando de nuestra parte como club, como gestión, y también como futbolero. Obviamente cada uno puede tener su análisis. Yo nací en el fútbol, jugué al fútbol, viví todo tipo de etapas, viví todo tipo de situaciones dentro del fútbol. Conozco cómo son los manejos, cómo se mueven, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. O sea, a mí no es que me lo pueden esconder o no darme cuenta porque vengo de otro palo, sino que yo las viví absolutamente todas, si querés, tanto en el fútbol local como en el internacional. Así que todo lo que me puedan contar, obviamente, y lo que me puedan describir, lo hice, lo viví en carne propia. Entonces, hay momentos en los cuales creo que uno se tiene que manifestar, y el club lo hizo en una situación, obviamente, para mí anormal. Y bueno, evidentemente eso hizo que las cosas fueran escalando, y no por parte del club, porque nosotros lo que hicimos, fue largar un comunicado, nada más. A ver, Sebastián, vamos punto por punto. Vos te referís claramente a que el comunicado planteaba una disidencia respecto al otorgamiento de un título a Rosario Central de un campeonato que no existía, básicamente eso. Sí, exacto. El argumento que da la AFA es que eso se debatió en una reunión de consejo directivo y que nadie puso ninguna objeción, tampoco la persona estudiante que estaba ahí. ¿Eso es así o no es así? No es así, porque en sí, en realidad lo que se pone si querés, a consideración, porque tampoco estaba en la orden del día, porque en sí cuando se convoca, y en esto va el representante del club, que es el vicepresidente, se convoca para ver y para hablar del nuevo torneo, y creo algo de los reglamentos del playoff de este torneo. Nada más. Después todo lo otro, o sea, viene como ya armado, impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato, o se otorga un campeonato que en sí había empezado, o lo que se había puesto en el momento a consideración era hacer un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo. Digo, no es ni contra Central, podría haber sido otro equipo, no es en realidad contra alguien. Entonces, bueno, a mí cuando me cuentan, cuando me informan de esta situación, yo lo primero que le dice, pero esto, ¿se votó? ¿Qué pasó? No se votó, no hubo votación, pero hubo no sé, un debate o algo para hablar y ver. No, ya estaba armado, o sea, ya estaba decidido. No es que se decidió porque la mayoría, sino que la realidad que era algo que ya estaba, o sea, no había otra instancia. Ahora, cuando el club sale acá el comunicado, lo primero que aparece es un par de tweets del número 2 de la AFA, de Tobillino,
En uno se burla mucho de vos, te pone apodos, en otro plantea que el que 2026T no se espera, que es interpretado por muchísima gente como una amenaza de bombeo en los arbitrajes para que estudiantes tengan problemas para mantener la categoría el año que viene. Y además, en ese contexto, da la orden dice que el reglamento de la AFA obliga a estudiantes a que en el partido que finalmente se jugó el domingo le hagan el pasillo a Rosario Central. Vos no respondiste a esos tweets, ¿por qué? Porque no corresponde. Porque si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país donde obviamente nos jactamos de tener los mejores futbolistas, que así es, un campeón del mundo, me parece que no se puede dar este tipo de chicanas, no pueden estar este tipo de cuestiones donde se le falta el respeto primero a una institución, porque yo soy presidente de una institución, o mismo a amenazar. Sobre mi persona lo tomo como una chicana y me río encima, porque la realidad que siempre son cuestiones que rodean las redes sociales, etcétera, etcétera, y que se dirimen en ese ámbito, y yo no estoy para hacerlo ahí. Pero bueno, lo que sí es grave es la amenaza a una institución y la amenaza a un dirigente en un ámbito que no corresponde. La bajeza para referirte así a una institución tan importante como la de Estudiantes, o sea, y también amenazarla de que el año que viene la van a pasar mal. Bueno, eso sí me llama un poco la atención y me pone en alerta, porque digo, bueno, vamos a tener que estar muy atentos, porque nada, de ahí parte después el accionar, digamos, que generalmente no terminan bien estas cosas. ¿Te referís a qué? Y puede terminar con un descenso, en malos arbitrajes, porque bueno, obviamente hoy está pasando y estamos acostumbrados. No puede ser que estés pensando siempre en lo que va a pasar en un partido de acuerdo al árbitro que te toque. Yo entiendo que hay buenos arbitrajes, que hay malos arbitrajes, pero también hay toda una cuestión que sobrevuela generalmente los partidos, y que la gente lo primero que hace es, y nosotros lo primero que hacemos es quién nos toca como árbitro y quién nos tocan en el VAR, porque se decide ahí, en definitiva. Sebastián, bueno, finalmente se hace el pasillo y Estudiantes da la espalda. En lo que se conoce del descargo que hacen los jugadores, lo que dicen los jugadores es que la orden la diste vos. ¿Fue así? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Hubo discusión con el plantel apoyó? ¿Cuál fue el criterio que llevó a tomar esa actitud? Fue así por esto que te decía anteriormente, porque obviamente nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos tampoco, ni con otros equipos, porque, no sé, ahora creo que Independiente de Mendoza y Central Córdoba de Santiago no se hizo, y anteriormente tampoco, creo, o en posterior. ¿Y por qué a Estudiantes sí? ¿Por qué en ese momento sí? ¿Por qué me obligás a mí a hacer algo? Y en definitiva lo hicimos, y coartás con la libertad también de expresión de los jugadores, de manifestarse en un lugar que es su ámbito. Entonces, bueno, son todas cosas que está claro que van direccionadas, y que en esto hay un ánimo contra Estudiantes que no lo hay ni lo hubo contra otro equipo. Y la realidad que no es en contra te lo vuelvo a repetir, no es en contra de Central. Yo no discuto si lo hizo bien o lo hizo mal, si ganó el campeonato bien o lo ganó mal. Si está en discusión eso, no lo discuto, porque en definitiva la discusión se tiene que dar si realmente eso previo a
estaba y no estaba, sino que se dio en un momento, en un ámbito donde era un reconocimiento y termina siendo un campeonato. Entonces, el jugador también se manifiesta ante eso, porque hay un hecho deportivo también en el medio, que es la competitividad, lo que significa el fútbol, lo que significa el deporte, lo que significa también el sacrificio del futbolista y lo que significa también para el club y el sacrificio que hace el club para poder poner un buen plantel y un buen equipo, y eso se dirime en 2 segundos, en si te doy un torneo a dedo o no. Entonces me parece que nosotros ante eso teníamos que dar un mensaje, y lo dimos, porque no queremos esto, porque yo no quiero esto, pero no es que no lo quiero porque se me ocurre, no, yo quiero un fútbol, obviamente un fútbol mejor, y no estoy hablando, y porque también esto como que escala cuando escala todo, y se hablan y se dicen cosas, y muchas veces obviamente para la noticia es más impactante inventar y llevar, digo, la noticia que uno pretende que te escuche, que se vea, en esto de que yo quiero la AFA y que porque a mí el gobierno, yo primero nunca me manifesté, ni quiero, ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, no me interesa en lo más mínimo, nunca me interesó. Sí me interesa desde el fútbol poder, digo, en lo deportivo y en lo social, que los clubes tengan una impronta obviamente mucho más fuerte y más prolija. Eso sí me interesa, que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que la gente pueda ir en forma masiva a ver sus equipos, no solo de local, también obviamente de visitante, que las formativas puedan crecer de otra manera, con mejores instalaciones. O sea, un fútbol obviamente mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente del AFA, y eso yo lo tengo claro y no es lo que quiero. Y tampoco tengo palanca política, nadie me estimuló, me dijo, che, andá, ¿por qué? No, para nada. Tengo una manera de pensar, que a algunos le puede gustar, a otros no, una manera de actuar, y en esto no actué de manera impulsiva ni como algo personal, sino que yo tengo que defender a mi club, y lo tengo que defender, y sobre todo ir con la verdad. No me puedo quedar de manos cruzadas, de brazos cruzados, viendo que me pasan por adelante y tomando decisiones como a piacere, como tienen ganas. Entonces, bueno, ante eso sí nos manifestamos. Todo eso encierra y engloba esto que te estaba diciendo. A ver, te hago la última pregunta mía, después le paso a Gustavo, pero te quiero preguntar, entre las cosas que se dijeron en el debate que generó lo del pasillo, el argumento más repetido es que fue una falta de respeto a los jugadores de Central, que no fue contra la AFA, o que si fue contra la decisión de la AFA, no contemplaron que al mismo tiempo le faltaban el respeto a los jugadores de Central. Entonces lo que te pregunto es, ¿qué sentís frente a ese argumento? Y te pego otra pregunta, que es si estás orgulloso o estás conforme con la actitud que tuvo el plantel después de varios días de debate, de darle la espalda al plantel de Central. ¿Pero por qué sería una falta de respeto? ¿En qué sentido? Si estamos hablando de algo que no sucedió. Bueno, el jugador cómo se manifiesta, ¿de qué manera? Vos decís que eso es una falta de respeto, y que un dirigente amenace a un club y a un presidente no es una falta de respeto. Pero a ver, para vos como jugador de fútbol, digamos, la idea de me da una copa justa e injusta y salgo y hay un pasillo que me da la espalda, ¿no es de alguna manera para...? Pero el pasillo se hace, o sea, es si querés, una manifestación de esportividad, qué bien, digo, de todo lo que encierra el fútbol, de la esencia que tiene el fútbol, en el reconocimiento a alguien que hace algo importante, que se lo ganó. La realidad que si vamos a hablar del torneo que le dan a Central, porque lamentablemente, por más que duela, se lo dieron,
porque no estaba en juego, no había algo en juego. Nunca se informó eso, porque si no, digo, todos hubieran tomado también otra postura a lo largo del torneo. Eso es lo primero. Después, la realidad que Central, hay que reconocerle, yo se lo reconozco, es una gran institución, tengo amigos, es un gran club, etcétera, etcétera, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo. No jugó contra todos. A lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo, de un reconocimiento al trayecto, si querés, del campeón, el reconocimiento a la esportividad, el reconocimiento a todo esto que te describía antes, y me parece que no sucede, pero lejos de querer faltarle el respeto a alguien, el jugador se manifiesta, y de hecho lo habían hablado y le habían avisado antes que posiblemente iba a haber algo en el pasillo.